¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a dar un tour por el Palacio de Justicia, que es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Puebla, con esta imponente fachada donde se combina la piedra trabajada en sillares perfectamente cuadrados. Aprendamos un poquito sobre nuestros palacios en Puebla. Al antiguo colegio de San Pantaleón. Este colegio fue mandado construir por un obispo de origen canario llamado Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. Este obispo estuvo en Puebla desde 1743 a 1763, que fue el año de su muerte. ¿Cuál era continuar la labor palafoxiana? Puesto que al lado, los edificios aledaños, son los antiguos colegios de San Pedro, San Pablo y San Juan. Entonces él va a construir este colegio, que era el colegio de San Pantaleón. Bien, la historia del edificio pues es larga, desde luego, y una vez que fungió como colegio hasta las leyes de reforma, concretamente en 1859, cuando existe la desamortización de los bienes eclesiásticos, el colegio pasa a formar parte de los bienes del Estado, lo compra un particular, lo arrenda al primer Tribunal Supremo, que así se llamaba, de Justicia, hasta que en el último cuarto del siglo XIX el Poder Judicial adquiere este edificio, que fungió también como tribunal, hasta prácticamente, incluso los últimos tribunales fueron hasta el sismo de 2017, y actualmente es la Escuela Estatal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Aquí se imparten maestrías y hacemos también labores culturales, y bueno, pues estamos también abriendo al público este edificio. Domingo Pantaleón pues fue un personaje bastante peculiar. Este señor, este obispo, en realidad fue un gran patrocinador de las artes. Precisamente primero fue arzobispo de Santo Domingo y allí pues también realizó importantes labores como primado de las Indias. A partir de 1743 se traslada a Puebla para tomar el obispado. Admiraba muchísimo a Palafox. De hecho, él murió en 1763 y está enterrado precisamente, su lápida, si ustedes conocen la Catedral de Puebla, en la entrada está lo que es la Puerta del Perdón, el altar del perdón, y ahí está el cenotafio de Palafox, y justamente debajo la tumba de Domingo Pantaleón. También, decíamos, fue un gran promotor, sobre todo en patrocinios. Fue, digamos, que el impulsor de la creación del exconvento de Santa Rosa de Lima, que fue la primera santa americana, canonizada como tal. Y como saben, su corazón está enterrado ahí, dicen que debajo de su fuente, de lo que es el patio. Entonces, decíamos, hace esa labor precisamente porque a partir del Concilio de Trento, es decir, cuando hay una escisión en la Iglesia y los protestantes hacen esa reforma y lo que se hace es la contrarreforma católica, se va a tener especial atención de que los prelados, de que los sacerdotes tengan una formación intelectual buena. Por eso se crean estos colegios. Pues ya ven que la historia es un poco, bueno, pues en función. Lo bueno de ahora es que hemos recuperado la función original docente. Aparte de conservar el edificio, que ha pasado también por sus vicisitudes. Ya les digo, en 2017 pues el sismo no es que colapsara el edificio, pero hubo grietas y demás, hubo que restaurarlo, y también vamos a ver que hubo algunas pequeñas reformas. Sigue una estética a la hora de realizar la arquitectura que tiene que ver con los palacios urbanos poblanos. Es característico la sobriedad que tiene todo el edificio, a pesar que es del siglo XVIII. Curiosamente, pues eso se debe a muchas cuestiones, porque además, fíjense,
Domingo Pantaleón muere en 1763 y entonces quien se va a ocupar de hacer el mobiliario y acabar con la decoración es su sucesor, Francisco Fabián y Fuero. Este señor ya tenía ideas neoclásicas, más clasicistas y demás. Por cierto, en 1765 la sillería de coro que había encargado el propio Pantaleón, después de la desamortización eclesiástica, la pueden ustedes ver en el Salón Barroco de la UAP. Es la original de acá, lleva los escudos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todavía tenemos ahí cosas que podemos observar. De este palacio es rectangular. Ya vamos a ver, cuando salgamos a la fachada, que solo tiene 2 fachadas, porque detrás hay embebidos otros edificios. Es una planta rectangular que se articula en torno a este patio. Este patio que está formado, todos esos pasillos que ven alrededor del patio se llaman crujías o pandas. Si ven, la cubierta es una bóveda de arista. Una bóveda de arista se forma con el cruce perpendicular de 2 bóvedas de caño, simplemente, es un principio básico. Ahí está. Mientras que la parte de arriba, que también subiremos, porque hay unas fotos maravillosas desde arriba, se cubre con vigas de madera. La funcionalidad, bueno, estamos viendo una cosa muy concreta. Hay unas leyes, hay unas ordenanzas de construcción, y esas ordenanzas de construcción prohibían construir 3 pisos. Entonces, para adaptarse a esa normativa, se hace una pequeña trampa, que es colocar un entresuelo o un entrepiso en el medio. Por eso vemos que hay una gran altura en esta parte y la otra es más pequeñita. Es precisamente para albergar el entresuelo o entrepiso, que es ese que tienen ahí. Generalmente estos serían oficinas y demás. Entonces, otra peculiaridad del palacio, y es que utiliza exclusivamente el pilar, no hay columnas, tanto en los interiores como en los exteriores. Los exteriores son pilares y pilastras, que son columnas, pilares adosados a la fachada. Bien, arcos de medio punto, y miren qué sobrio es y qué clasicista es la decoración, esos taqueados, esos denticulados, es muy, muy clásico. La unión entre esos mocelones, que son esas molduras, entre arco y arco, se llaman enjutas, y en esas enjutas se colocan esos angelitos. Hay que decir una cuestión, aquí se utiliza material poblano, cantería poblana, que es la cantería gris. En el exterior vamos a ver el ladrillo, no hay cerámica de Talavera como en los adyacentes, pero utiliza una decoración muy típica, poblana, que luego también hay en otros lugares, pero aquí desde luego lo que más, que es el yeso, en este caso no es yeso, es el cemento moldeado, o pegote o alfeñique, que así se le llama popularmente, ¿de acuerdo? Más fuentes, ¿no? Y sobre todo en los patios, porque tiene ese carácter de arquitectura doméstica, como si fuera una casa, un palacio en sí. Lo único que vemos es precisamente esa planta movida, que eso sí es muy barroco, el movimiento, que luego ya vemos que no hay movimientos aquí, las molduras sí se mueven un poco. Vamos a ir subiendo por esta escalera, pero antes que nada, ahí tenemos a Benito Juárez, también son esculturas contemporáneas, con una frase lapidaria, que lógicamente tiene que ver con todos y con nosotros, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ¿qué pasó aquí? Como veremos arriba, pues que en el momento que esto pasa a ser sede del Poder Judicial, se van a colocar una serie de alegorías en relación con la justicia. Entonces, si les parece bien, vamos a subir. Estamos hablando ya de otra época. Aquí sí, los adornos son de yeso, ya no son de cemento moldeado, porque aquí no hay problema para, deslizar. También algunos, aquí pueden hacer fotos y además se ve. La parte de arriba es un ático, estos son los cañones de desagüe. Nos desaguan todos en el patio, con lo cual tenemos que estar limpiando el patio constantemente, pero ni modo. Los superiores fueron ya remodelados para su nueva funcionalidad, que eran juzgados. Los últimos juzgados, como les dije, permanecieron hasta 2017, año del sismo, y ya luego todos se fueron a Ciudad Judicial siglo XXI. Ahí tenemos a la justicia. Todas las esculturas son contemporáneas
Y a ver, ¿saben por qué la justicia tiene los ojos vendados? Es ciega, viendo algunos para que vean dónde estaban los juzgados y demás. Ese frontón curvo, en fin, son cosas que ya ven que no son adornos como en otros casos. Vamos a ir. Historiador, bibliógrafo, ya saben que donó su biblioteca y la catalogó, ¿no? Lo que es ahora la... Aquí también impartimos clases de maestría. La verdad que dar clases no siempre así pues, motiva mucho. Muy bien, pues vamos a ir a la biblioteca. Acompáñenme. Mi departamento es el responsable de esta biblioteca. A ver si pasa ya todo el mundo y les voy un poco fuera, aunque vayan pasando por aquí, que me pongo ahí. Vayan extendiéndose así, por favor. Biblioteca Félix Beistige-Azcue. Este señor era un ilustre procurador y jurista que además escribió el primer Código de Procedimientos Civiles en 1880. Es una biblioteca que no pertenece a la escuela es la sede de la biblioteca. Esta biblioteca es la biblioteca del Poder Judicial del Estado. Mi departamento, como decíamos, es el responsable de gestionar esta biblioteca. En un inicio tenemos noticias del siglo XIX, de Antonio Carrión, que escribió la historia de Puebla, donde nos comentaba que el obispo fuera, pues había colocado una bóveda, etcétera. Nada que ver. Esto inicialmente fue un pequeño archivo del Tribunal Supremo. Una vez que todo fue creciendo, pues lógicamente el archivo se trasladó y ahora el archivo judicial es magnánimo con toda la documentación histórica y demás que está pues ahí cerca de San Francisco, en el barrio. Esta biblioteca como tal comienza su andadura muy pronto, muy tarde, quiero decir, en 1979. Es una biblioteca monográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que los temas son de derecho. Es una biblioteca histórica. Tenemos libros del siglo XVIII, del siglo XIX y por supuesto otros históricos del siglo XX. ¿Qué pasa con lo más actual? Pues hay una página de Tirant lo Blanc donde están ahí todas las, digamos, las publicaciones actualizadas. En estos momentos ya está ordenada, hay más de 20.000 volúmenes, tenemos una hemeroteca que estamos también ordenando y bueno, pues hay curiosidades, por eso les he puesto Lázaro Cárdenas. Es un libro muy interesante sobre una conversación sobre la reforma agraria, pero lo que tiene de peculiar que está manuscrito la dedicatoria por el propio Lázaro Cárdenas. Esa es la gran peculiaridad que tiene este libro, aparte de lo que es. Ese otro, pues lo pusimos por la importancia que tiene, es la Constitución Mexicana de 1917. Se ve claramente, pues decíamos, autor Venustiano Carranza. Este otro pequeñito, miren, estas cajitas, estamos elaborando estas cajas que son libres de ácido y demás para preservar aquello que está más delicado. Se quedan aquí encerradas, tenemos esta opción y tenemos otras. 1907 es el Tribunal Supremo, que así se llamaba antes de cambiar de nombre, del Poder Judicial del Estado de Puebla, y bueno, no tiene pie de imprenta, como es obvio, porque es manuscrito. Escribían fenomenal y además tenían una grafía impresionante y está todo muy ordenado desde el 1 de enero de ese año hasta el 31 de diciembre del mismo año. Todo lo que ustedes se puedan imaginar, y en la parte de arriba tenemos un presupuesto, con unas normativas, con una serie de líneas. Lo que vemos de la fachada es la utilización de esos materiales que son típicamente poblanos. La cantería poblana, el azulejo, que no es el petatillo, es hexagonal, y el alfeñique,
que son todas las molduras, y para recalcar o remarcar la portada principal, que es esta, tiene un balcón y lo de arriba es un ático de cemento moldeado. Seguramente en esa hornacina estaría la imagen de San Pantaleón. Los escudos, el de la izquierda es el escudo de Palafox. Son escudos episcopales porque tienen un capelo sobre la